Muy buenos días amigos de YouTube, mi nombre es Santiago Morales Ardila y hoy les voy a hablar un poco sobre qué es el movimiento circular. El movimiento circular es un tipo de movimiento en el que un objeto se mueve en una trayectoria circular alrededor de un punto fijo llamado centro de rotación. O, para que lo entiendan mejor, el movimiento circular puede ser explicado fácilmente con un disco o en este caso yo tengo una tapa, pero imaginemos que es un disco de música. Entonces el movimiento circular es como él gira y más adelante les voy a explicar cómo se mide la velocidad, cómo va cambiando el ángulo del círculo, o sea, cómo va rotando. El punto o el centro de rotación es el centro de donde está empezando a girar el disco. El objeto puede moverse tanto en sentido horario, ¿sí?, como las manecillas del reloj, o antihorario, que es al revés. La importancia del estudio del movimiento circular. Pues el estudio del movimiento circular es importante en diversas áreas como la física para entender los principios fundamentales del movimiento y la dinámica de los objetos. También en la ingeniería para diseñar y analizar sistemas mecánicos como engranajes, ruedas y motores. Y también se utiliza en la astronomía para entender el movimiento de los planetas y las estrellas. Pues ya queda muy claro entender cómo se usa en la física y en la ingeniería. En la astronomía se utiliza porque, un ejemplo es que tenemos aquí, supongamos que esta es la Tierra y esta es la Luna. Entonces la Luna hace un movimiento circular alrededor de la Tierra. También puede ser el Sol o esta la Tierra y puede ser que está dándole la vuelta al Sol así en movimiento circular. Se puede en cualquier planeta que tenga un satélite o o un sol que es una estrella y que tenga planetas alrededor, eso es el movimiento circular. Algunos de sus parámetros principales se utilizan para describir el movimiento circular. Para poder describir el movimiento circular se utiliza la velocidad angular, que es la tasa de cambio del ángulo con respecto al tiempo, que se mide en radianes. Entonces la tasa de cambio del ángulo no es muy complicado. Tenemos aquí una línea que supongamos que es en radio, que es desde el punto del centro de la circunferencia hacia un lado. Entonces tenemos un ángulo de 30 grados, la línea aquí, y un ángulo de 30 grados. El movimiento angular eh, es la tasa de cambio con respecto al ángulo central, respecto al tiempo. Entonces se mide cómo cambia el ángulo. El ángulo, si ese sentido horario, pues crece, suponiendo que está desde este lado, como les estoy explicando, un ángulo de 30 grados. Entonces, si es sentido horario, pues va creciendo. Si es en sentido antihorario, pues va decreciendo, va cayendo. La velocidad lineal es la velocidad del objeto en una trayectoria circular. Se mide en metros por segundo. La velocidad lineal es nos sirve para medir cuánto demora el ángulo en crecer o disminuir, cuánto va creciendo. Si en un segundo aumenta otros 90 grados o disminuye unos 60 grados, ¿sí? También otro parámetro es la aceleración centrípeta, que es la aceleración que experimenta el objeto hacia el centro de rotación y se mide en metros por segundo al cuadrado. Después, los últimos dos parámetros son el periodo y la frecuencia. Aquí tienen que estar muy atentos porque se pueden perder. El periodo es el tiempo que tarda el objeto en completar una vuelta completa y se mide en segundos. Es el tiempo, si yo aquí tengo otro círculo, es el tiempo que tarda el objeto en dar una vuelta completa. Si está en este punto, entonces cuando vuelva a dar la vuelta y que en este punto, cuánto tiempo tardó este objeto en dar toda la vuelta. Y la frecuencia es el número de vueltas que el objeto completa en un segundo y se mide en hercios. Entonces,
El periodo es el tiempo que tarda el objeto en dar una vuelta completa y la frecuencia es el tiempo, es cuántas vueltas pueda este objeto en un segundo. Supongamos que este objeto pueda dar dos vueltas en un segundo, entonces esa es la frecuencia. Si el objeto da una vuelta completa en 0.5 segundos, entonces ese es el periodo. Ahí queda muy claro. La diferencia entre la velocidad lineal y angular es que la velocidad angular describe la tasa de cambio del ángulo central. Ya les expliqué que el ángulo va creciendo o va decreciendo. Con eso, con la velocidad angular podemos medirlo. Mientras que la velocidad lineal describe la velocidad del objeto en la trayectoria circular. La velocidad lineal nos ayuda a calcular cuál es la velocidad con la que el ángulo de ese círculo va creciendo o va decreciendo. La relación entre ambas velocidades es esta ecuación en la que la v representa la velocidad lineal, que es igual a la velocidad angular, que es la w, por en radio, que es la r minúscula. Entonces les voy a hacer un ejercicio muy fácil para que todos podamos entenderlo. Entonces dice, un movimiento o un objeto se mueve en una trayectoria circular con un radio de 2 metros. Si la velocidad angular es de 3 radianes por segundo, ¿cuál es la velocidad lineal del objeto? Es muy fácil el ejercicio porque la ecuación es sencilla. La relación entre ambas velocidades es muy sencilla. Entonces nos dan que la velocidad angular es de 3 radianes por, por segundo y en radio es de 2 metros. Es muy sencillo porque solo tenemos que multiplicar los datos y eso nos da que la velocidad lineal del objeto es de 6 metros sobre segundo. Entonces, la velocidad lineal es igual a la velocidad angular multiplicada por el radio. Y aquí con este ejemplo se muestra muy fácil porque velocidad angular es de 3 radianes por segundo multiplicado por el radio que nos dice en el ejercicio que es de 2 metros. Entonces 3 por 2, 6. Ponemos el 6. Y nos dice que la velocidad lineal, anteriormente les dije que se medía en metros por segundo. Entonces por eso queda metros sobre segundo. Pues muchas gracias, espero que con estos ejemplos y con la definición y la importancia del movimiento circular les haya quedado muy claro qué es, cómo se mide eh, el movimiento circular. Con la velocidad angular se mide cuánto cambia, con la velocidad lineal en cuánto tiempo cambia y así. Espero que les haya gustado el video, muchas gracias.